Listo. Miren, encontré la página de las computadoras más rápidas. Bueno, andaba cerquita, no era top 100, era top 500. Top 500 y por aquí está abierta la página. Sí. Oh, ya se fue. Ya se regresó al otro monitor. Bueno, aquí está la página. Y aquí está la lista bueno, la más actualizada, creo que van por 2 por año o cada 6 meses, la lista de noviembre la encabeza la computadora que le llaman Summit de IBM y está en Estados Unidos. Tiene 2.414.592 núcleos. Antes la lista, la ponía, bueno, incluía cuántos procesadores. Por aquí nada más dice que es el procesador 22C o de IBM con una velocidad de 307 gigahertz y otras características, pero no dice cuántos procesadores tiene. Creo que haciendo clic aquí aquí está, ya están los datos, miren. ¿Cuántos procesadores y de qué tipo? Ajá. Y algunos otros datos. Esa está en Estados Unidos, la segunda más rápida también, la tercera ya está en China y la cuarta también, quinta Estados Unidos, ya la sexta está en Europa, la séptima en Estados Unidos, la octava en Japón, novena en Alemania y la décima está nuevamente en Estados Unidos. Hace muchos años que tengo de consultar esta lista, no, a veces yo creo que por lo menos una vez al año o tardo más años, estuvo en la lista la computadora Origin de la UNAM, y también estuvo la computadora que le llamaron, o que le llaman, creo que todavía está, que se llama Chilam Balam, también en la UNAM, en México. Luego también la UAM compró una computadora muy rápida, pero eso ya tiene varios años, yo creo que del siglo pasado o de principios de este. Bueno, entonces por ahí lo tienen por si les interesa consultarlo, ¿no? Eh, bueno, entonces estamos con que ya está el modelo y ahora vamos a introducir las demás condiciones de carga. Bueno, alguien preguntaba que cómo introducir el peso propio. Bueno, por omisión el programa lo incluye en la condición de carga 1. Ajá. Cierro esta ventana y está seleccionada la condición de carga 1, pero están las barras por colores, por eso es que no me da aquí información de la carga, ¿sí? Entonces vamos a quitar la descripción de barras, vamos a quitar por colores. Aplicamos, ok, y le pedimos las fuerzas, ¿ah? Entonces aquí ya por omisión está el peso propio menos PZ en kilogramos fuerza. Vamos a pensar que queremos incluirlo en otra condición de carga o que no lo incluyó el programa en la condición de carga 1. Entonces aquí vamos a
en la condición de carga 2, que va a ser la sobrecarga muerta. Entonces, en la sobrecarga muerta, ¿qué vamos a poner? Bueno, pues vamos a poner el peso de todos los elementos que gravitan en el modelo, pero que no fueron incluidos en el modelo, ¿verdad? Como parte del modelo. Por ejemplo, pues, los acabados, las instalaciones, los muros divisorios, las cargas adicionales reglamentarias. Entonces, todo eso le vamos a llamar sobrecarga muerta. Gracias. Entonces, adicionamos. ¿Sí? Luego vamos a tener la carga viva máxima. Adicionamos. Luego vamos a tener la carga viva para sismo, carga viva reducida. Adicionamos. Carga viva reducida. Yo creo que esas 3 adicionales al peso propio. Ok, cerramos. Y pues no tenemos, por ejemplo, en las que acabamos de crear, la 2, en la sobrecarga muerta, aunque yo le pida aquí las cargas, ¿verdad? Aquí me pone carga 2, sobrecarga muerta, pero no tenemos nada, ¿verdad? Entonces, si yo ahí quisiera incluir el peso propio, que pudiera ser la carga 1 que por alguna razón no tuviera peso propio, entonces, pues nos vamos a la definición de cargas, ¿verdad? Y entonces, en esta ventana, observen ustedes que atrás de esta carpeta nodos está peso propio y masas. Y tiene varias opciones. Peso propio sobre toda la estructura. Entonces, hago clic y se incluye el comando de peso propio ahí, se pone en gris porque ya está considerado, ya no permite poner 2 veces el peso propio como otros programas, y aquí abajo a la derecha nos está diciendo que se encuentra activo el peso propio en dirección Z menos, y además se iluminan o se resaltan en rojo las barras de las cuales se está considerando su peso propio, ¿no? Cerramos. Ahora, ¿cómo saber también o verificar que está activo el peso propio? Nos vamos a tablas de cargas, aquí, ok. Y aquí tenemos la tabla de cargas en modo editable. Entonces aquí tenemos en las 2 condiciones de carga, peso propio y sobrecarga muerta, el peso en Z en negativo con un factor de 1. Y esto es editable, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero que por alguna razón que en la condición de carga 2 considere el doble del peso propio. Es hipotético, ¿verdad? Pero vean ustedes que sí lo podemos modificar, ¿verdad? Ya está modificado. Nos vamos a vista, ¿sí? Y analizamos el modelo. Ahorita tenemos solamente 2 condiciones con carga y 2 vacías. Entonces, como resultado, la resultante de carga muerta, de sobrecarga muerta, tiene que ser el doble de la condición 1 de peso propio. Entonces nos vamos a reacciones. ¿Sí? Aquí nos está mostrando reacciones de la 1 a la 4. Filtramos por la condición de carga 1 y 2, o los casos simples, ¿verdad? Casos simples, que son el 1 y el 2. Bueno, y hasta el 4, ¿no?
Entonces, al final, vemos las resultantes, 5,611,68 y la condición de carga 2, el doble, 11,223,36, ¿no? Ahora, ¿cómo quitamos el peso propio y cambios al modelo? Pues los cambios, muchos cambios se prefieren hacer de manera gráfica, pero también se pueden hacer de manera tabular. Entonces nos vamos a cargas, ¿sí? Ajá. Y nos posicionamos en la primera columna, segundo, y ahí podemos nosotros eliminar, ¿verdad? Cortar. Ajá. Entonces, eliminaríamos con la segunda condición de carga y eliminaríamos el peso propio de esa condición, ¿sí? Entonces, aquí simple y sencillamente cortar, ¿verdad? Entonces ya solamente queda el peso propio. Y aquí se pueden agregar más condiciones de carga, se pueden agregar fuerzas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Son datos o información en forma tabular y que se puede editar. Y también está la edición de texto, que eso era de archivos o de versiones viejas de robot. Aquí en forma de texto se puede también editar las cargas. Aquí hay información de todas las cargas, su etiqueta, su nombre de la carga, el tipo de naturaleza, proviene de la estructura y es el análisis tipo elástico lineal el que está asignado a esa condición de carga. Los casos que se pueden, cuando vean fondo blanco, se pueden modificar, ¿verdad? Ah, que aquí no me está dejando. Así ya está. DL le puedo llamar a peso propio. He dicho sea de paso, algunas versiones, no recuerdo si esta, no reconocían el cambio de nombre a la primera condición de carga, pues vamos a ver si aquí ya lo reconoce, ¿no? Y cargas nocionales, esto es para considerar efectos P delta en estructura, sobre todo en estructura metálica o en estructuras muy flexibles. Entonces nos vamos a reacciones. Y ya miren, aquí ya cambió, ¿verdad? El nombre de la condición, peso propio. Ahora nos vamos a la parte gráfica. Vamos a ver si ya aquí nos cambió. Sí, miren, ya está la 1. Peso propio. Uh-huh. Entonces podemos hacer cambios por esa parte, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a las cargas. Las cargas, pues, miren, aunque el ejemplo, no, perdón, nos faltan los muros. Nos falta poner muros. Bueno, miren, esos muros los vamos a dejar para mañana que veamos el análisis espectral, la obtención de periodos, frecuencias y formas modales para ver los cambios en la respuesta dinámica o en las propiedades dinámicas de la estructura cuando ponemos muros. Uh-huh. Entonces vamos a dejarlos pendientes, ¿no? Entonces, las cargas, aquí el ejemplo trae unas cargas, ¿verdad? Son para oficinas. Eh, Vamos a ponerle las cargas reglamentarias, ¿no? Porque esa publicación ya tiene varios años, ya pasaron 2, 3 reglamentos, creo que este es de los 90, ¿sí? Aquí, es de mayo del 91, en el 93 hubo un cambio al reglamento, ¿verdad? A las normas, y luego otro en el 2004 y finalmente el 2017. Entonces ya hay algo de distancia en reglamentos, entonces mejor vamos a ponerle las cargas de las normas, ¿verdad? Entonces vamos a recuperar archivo, abrir y vamos a traernos el documento que se llama criterios de las normas.
Entonces nos vamos hasta la tabla de cargas vivas. Ah, pero ya me pasé. No, ahí vienen. Ahí vienen las cargas. Sí, entonces para oficinas. Yo creo que nos vamos a llevar esta tablita hasta azoteas, ¿verdad? Con pendiente no mayor o menor del 5%. Entonces, esta tablita nos va a servir. A ver, vamos a. Ahí están las cargas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos para oficinas. Ajá. Entonces tendríamos que considerar los siguientes valores. Los siguientes valores, que sería esta es la máxima, ¿verdad? Esta es la accidental, es decir, para sismo o viento. Y esta es la media, la carga viva media. Esto generalmente se utiliza para estimar efectos a largo plazo. Bueno, entonces, en oficinas consideraremos 250 como carga viva máxima, en kilogramos por metro cuadrado, y 180 como carga viva accidental. Pero la azotea pues se ve sujeta a otros valores, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar que la pendiente es de menos del 5%, y entonces ahí tendremos que considerar 100 kilogramos por metro cuadrado de carga viva máxima y 70 de carga viva accidental. Bueno, entonces, nos vamos a definición de cargas, ¿sí? Y aquí movemos a la condición de carga correspondiente, ¿verdad? Que sería sobrecarga muerta. Entonces, en sobrecarga muerta vamos a aplicar la carga en superficie, ¿verdad? Que estamos considerando que es uniforme. Y para cargas de superficie tenemos la primera opción, que es la uniforme. Hay otros tipos de cargas, ¿verdad? O de distribuciones de carga. Y entonces vamos a considerar que nuestro análisis de cargas, ¿verdad? Perdón, nos llevó al siguiente valor. Sí, entonces vamos a pensar que es en el entrepiso, o mejor dicho, en el piso, ¿verdad? En los pisos, pues la losa ya está modelada, ¿no? La losa ya en modelo, ¿no? Sí, pero tenemos aquí una carga muerta adicional por reglamento de 40 kilogramos por metro cuadrado. Luego, pues, abajo del entrepiso tenemos instalaciones, son oficinas, instalaciones, tenemos un plafón. Vamos a considerar unos 30 kilogramos por metro cuadrado de instalaciones,
Aquí pudiéramos ver el plano de instalaciones, el plafón, unos 20, ya considerando pues un peso medio de plafón de tabla roca o plafón y su suspensión, plafón de otro tipo y su suspensión. Y luego por encima, pues tendremos un acabado de piso pues promedio, no muy pesado, no muy ligero, ¿verdad? De 50 kilogramos, incluyendo su adhesivo, su lejo, pegapiso. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Muros no estructurales. Vamos a pensar que hicimos un análisis de los muros que hay en un área representativa y nos dio pues bueno, lo usual es entre 80 a 150 kilogramos por metro, dependiendo del material del muro. Vamos a ponerle 120 y pues es lo que tendríamos, ¿verdad? Uh-huh. Muros, canceles, divisiones, en fin. Entonces, ¿esto cuánto nos daría? Nos daría 0, 7, 9, 14, 16, 260 kilogramos por metro cuadrado. Y en la azotea, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos la carga muerta, la losa ya está incluida, ¿no? Lo mismo, ¿verdad? Entonces tendríamos la carga muerta adicional, ajá, ese es 40. Luego las instalaciones por abajo, 30, pues sí, ¿verdad? De la azotea, 30. El plafón abajo, sí, también. Luego, arriba, en lugar de un acabado de piso, pues tendríamos un relleno, un impermeabilizante, relleno de un material ligero, más impermeabilizante. Uh-huh. El relleno, pues, por muy ligero, bueno, pues, tesontle, pues anda pesando unos 1500, bueno, de 1000, hay tesontle que flota, ¿verdad? Podemos considerar un promedio de 1200 por unos 10 centímetros de espesor promedio, ¿verdad? Serían 120, más el mortero, bueno, aquí serían 120. Ya se me acabó el espacio aquí. Déjenme hacer más espacio aquí en esta hoja. Creo que ya con eso. ¿Sí? Ajá. Luego, pues necesitamos un mortero, ¿verdad? Para alisar, nivelar bueno, más que nivelar, hacer plana el relleno aquí, ¿verdad? Entonces tenemos un mortero de aproximadamente unos 100, 110 kilogramos, ¿verdad? Que serían unos de 4 a 5 centímetros de espesor, es sin refuerzo, 110, y luego ya no se usa el enladrillado, ¿verdad? Pero si se usara o si se propusiera, pues aquí lo incluimos, pero sí hay un impermeabilizante. Y hay muy ligeros y otros no tan ligeros, otros medios, algunos un poco pesados y otros muy pesados. Pues son un promedio de unos 25 o 20 kilogramos por metro cuadrado de impermeabilizante, ¿verdad? Del peso. Tendríamos pretil, ¿verdad? A lo mejor aquí pretiles, que aunque si bien están en el perímetro, pues si no se consideran como carga perimetral, pues sí hay que incluirlos en el análisis de carga, ¿verdad? Pretiles
Los tinacos, pues eso sí conviene, como son cargas pesadas, más de 1 tonelada, pues sí conviene localizarlos en puntos de la losa o en traves o donde se tengan, ¿verdad? Los tinacos. Entonces, en pretiles, pues vamos a considerarle unos 50 kilogramos por metro lineal no, eso es mucho. Perdón, aquí es mucho de pretiles, vamos a considerarle otros 20 kilogramos por metro cuadrado. Ajá. Eso lo podemos cuantificar, ¿verdad? Está el pretil, ajá, que puede tener su cerramiento, ¿verdad? Y aquí están las piezas, ¿sí? Tenemos la altura, tenemos el perímetro, tenemos los pesos de los materiales, ¿verdad? Y cuantificamos. Ajá. Tenemos la altura del pretil. Entonces podemos cuantificar, ¿verdad? Y aquí para no invertir mucho tiempo, pues llegamos a eso. No, espero que no se me pase por ahí algo, ¿no? ¿Y qué tendríamos? 7, 9, 11, 12, 14, 16, 360 kilogramos por metro cuadrado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle esos valores, ¿verdad? Entonces, 360 en la azotea. Eh, en Z, toneladas por metro cuadrado sería punto menos, ¿verdad? En dirección negativa, menos 0.36. En dirección global y adicionamos. Y luego, ¿a dónde la aplicamos? Bueno, aquí en la azotea a lo mejor es relativamente fácil porque miren, acerco el cursor a un punto sobre la losa y resalta los bordes de la losa, quiere decir que la está identificando, ¿no? ¿Sí? Entonces clic y ya tenemos la carga, ¿no? No la dibuja, digamos, en volumétrica, nada más la pone en el contorno de la losa, pero en realidad la está aplicando a toda la carga, a toda la losa, con sus valores. A ver, ahí ya debe de ponerlos, ahí con sus valores, menos 0.36, ¿sí? Así le pudiéramos hacer, ¿verdad? Con los demás pisos. Los demás pisos nos dio 0.26 el análisis, creo, ¿verdad? Nos dio 0.26. Entonces, cambiamos aquí el valor de la carga, 0.26, adicionamos y luego vamos a hacer una condición de carga así y las otras de otra manera. Entonces me acerco y cuando selecciono un borde o indico un borde, clic y ya la aplicaba. Otro borde, el borde de la losa de abajo y así me voy, ¿verdad? O sea, la de la azotea fue un punto, haciendo clic en un punto intermedio. Y ahora la de los demás entrepisos por los bordes, ¿no? Que es más cómodo. Entonces, cuando se resalten los Ingeniero, bordes, me ahí está fallando un poco la cual. la página, me está fallando, se está como pasmando, no sé si soy el único. No A se ver, escucha los el demás. audio y de repente se queda en pausa. No, todo normal. A lo mejor Pero es aquí tu, normal. a lo mejor es tu conexión a internet, luego pasa por la lluvia o no sé, se satura.
Bueno, entonces, Ok, así gracias. lo estamos haciendo. De nada. A veces, aunque seleccione un nodo o una barra, si hacemos clic, no le pone carga a ese nodo o esa barra, porque no aplica, ¿no? Es una carga de superficie y los nodos no son superficies ni las barras. Ujú. Entonces, podemos hacerlo de manera gráfica. Ahora nos cambiamos a la carga viva máxima, ¿sí? Y vamos a hacerlo por seleccionando, pero acá por piso, ¿no? Ujú. Entonces ya cambié la condición de carga viva, cambio el valor aquí en la ventana de definición de cargas. Entonces carga viva en la azotea, estamos con la máxima. Entonces en la azotea es 100 y en el entrepiso 250. Entonces vamos con la azotea. El orden es indistinto, ¿verdad? 100, adicionamos, pero luego no aplico, sino selecciono en el explorador, en el inspector de objetos, selecciono en el piso, me voy a la azotea, ¿verdad? Abro, selecciono donde están pisos y ya se selecciona el piso. Si me regreso a la ventana y hago clic en la ventana de cargas, aparece el número de losa, que es el 704. Ahora aplico, ¿sí? Es el mismo resultado, ¿verdad? Ahora, pues eso de estar seleccionando, o bueno, de esta manera es un proceso más largo, ¿verdad? Que hacer clic sobre la losa. Entonces, pero en los demás pisos eh, pudiera ser mejor, ¿verdad? Porque tengo aquí en los objetos estructurales también tengo los pisos. Ahí está seleccionado el 704, ¿verdad? Pero si con control ya no hago clic sobre las losas en el modelo, sino sobre el inspector de objetos, ¿no? Selecciono hasta antes del 704, suelto, cuando ya suelto ya se muestra la selección gráfica. Y ahora me voy a la definición de cargas, cambio el valor de la carga, estamos en carga viva máxima. Carga viva máxima es 250, ¿verdad? Entonces es menos punto 25. Ajá. Adiciono. Y aquí ya está la lista de elementos y simple y sencillamente clic en aplicar. Ujú. Entonces ya tenemos la carga muerta, perdón, la carga viva máxima aplicada a las losas. Ujú. Y de manera similar para la carga viva reducida. Eso también lo pudiéramos hacer en los datos. Es un poquito latoso, ¿verdad? Pero también se puede hacer. Nos vamos a cargas, a cargas y en edición de manera tabular, aquí están, miren. ¿Sí? Ajá. Sí, aquí está la condición de carga 3, carga viva máxima, en el azotea, que es el elemento 704, y en la entrepiso, en varios entrepisos, ¿no? Aquí no aparece toda la lista, le damos un poquito más espacio, ahí está, ¿va? Uh-huh. Bueno, entonces aquí podemos seleccionar arrastrando, botón derecho, copiar, y me posiciono en el último y pegar, ¿sí?
claro, pegó tal cual, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarlo de condición de carga, ¿verdad? Las nuevas cargas son en la condición de carga que es carga viva reducida. Ajá. También aquí es carga viva reducida. Y luego nos vamos a los valores, ¿no? Al valor en azotea. En azotea tenemos carga viva reducida de 70 y 180. Entonces, 70, el 100 se transforma en 70. Aguas, no es 0.7, es 0.07, ¿verdad? 70 kilos. Y en 100, ¿qué? Eso me olvidó. 180. Entonces, el 100 se transforma en 180. Entonces, por aquí se puede cancelar, eliminar, bueno, modificar, agregar, pegar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a checar, ¿no? Fíjense que la condición de carga la especificamos las fuerzas, las especificamos aquí en el modo edición de tablas. Entonces nos vamos a vista. Y aquí en carga viva reducida, pues ya vemos, ¿no? En azotea menos 0.07 y en los entrepisos menos 0.18. Entonces nuestras cargas ya están completas a nivel de cargas gravitacionales. Guardamos. Y analizamos. Fíjense, por ahí se alcanzan a observar, creo que eran 4,000. Hay un archivo, file, de registro del análisis. No sé, top. A ver si aquí nos da en propiedades del proyecto. Tamaño, modelo con elementos shell, número de nodos 7500, número de barras y elementos finitos 3622, elementos planos 6480, que esa es la losa ya mallada, número de elementos volumétricos, elementos finitos no hay, conectores 0, guardado no trae más información. Bueno, voy a volver a analizar, creo que no me acuerdo si está otro archivo. No, creo que no. A ver, o creo que en resultados o en análisis, notas de cálculo. No, bueno, no sé si por ahí esté, pero vamos a volver a analizar. Por aquí, cuando ya termina de procesar, miren, número total de ecuaciones, 42,240. ¿Sí? Entonces, imagínense ya un modelo como el que les planteé, ¿no? Sí, con el edificio, la cimentación, el suelo, ¿sí? Y el suelo como semiespacio
infinito o finito, pues, porque ya le asignamos valores, ¿cuántas incógnitas tendrá? Pues pues no me quiero ni imaginar, ¿va? Bueno, listo, ya el semáforo en verde quiere decir que no hay errores y nos podemos ir a las reacciones. Ajá. Entonces ya tenemos aquí las reacciones por peso propio, por sobrecarga muerta, carga viva máxima, carga viva reducida. Sí, y vemos aquí valores, ¿no? Entonces, pues lo que les comentaba, ¿verdad? La revisión, el chequeo, no está por demás. La revisión de los modelos, de los proyectos, pues nos da seguridad, ¿verdad? Porque, pues imagínense que hacemos el proyecto, no revisamos nada y de la obra nos dicen, oye, ¿por qué una de dos, ¿verdad? ¿O por qué se está llevando más concreto de que se dice el proyecto? ¿Sí? O la otra es que va a faltar concreto, ¿no? O sea, ya se pidió todo el concreto según el presupuesto o el programa de obra y pues se ve que falta una buena parte de la estructura, entonces no va a alcanzar, ¿no? Entonces, pues ahí no tenemos nosotros pues manera de dar una respuesta segura, ¿verdad? Pues no revisamos, entonces pues no sabemos si hay un error en el proyecto o por ahí en otro lugar, ¿no? Entonces pues vamos a hacer las revisiones, ¿no? Pero esas revisiones pues ahora, como son un poquito de más cálculos, a ver, ¿esto qué fue? No, esto fue de otra materia. Archivo, uno nuevo, ¿no? Bueno, aquí lo estoy pegando como imagen, ¿no? Pero también por ahí tenemos ayudas de robot. Ajá. ¿Cómo exportar todo esto a Excel? Creo que ya alguno de sus compañeros nos lo dijo, ¿no? Se guarda como, ya se me olvidó, ¿qué es? Como aquí arriba, ¿no? Ah, sí, conversión a Excel, creo, se guarda como la tabla en ese formato y luego se recupera, ¿no? Creo, o algo así va, ¿no? Bueno, entonces, pero pues con tenerlos visibles los resultados, ya con eso es más que suficiente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer un análisis manual por niveles, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a checar carga viva máxima, que es diferente en azotea y en el entrepiso. Entonces, ¿qué área tenemos? Pues el área es 18 por 24, 18 por 32, ¿no? 4 por 36, ¿sí? Sí, ese es el área de cada piso. Ajá. Luego aquí tenemos CB max, carga viva máxima. Entonces tenemos en carga viva máxima, ¿dónde anda? Carga viva máxima. Tenemos 100 en azotea y 250. Entonces tenemos 0.1 en azotea y 0.25. Los demás pisos, ¿verdad?
entonces la resultante pues es el área por la carga. Ajá. Ahí está la resultante en cada piso y luego la suma. 1522.8. 1522.8. Entonces es correcto, ¿no? Nos vamos a la vista. Voy a quitar las cargas y sus valores. Y le voy a pedir la deformada, por ejemplo, por peso propio. Lo selecciono arriba la condición de carga peso propio y creo que no habíamos usado los iconos que están a la derecha en la ventana gráfica, abajo a la derecha. Es un disco para mover los parámetros a los valores por visión. Luego a la derecha está para ver la deformada de manera directa. Clic. ¿Sí? Y ahí tenemos la deformada. Como lo habíamos estado haciendo es del menú resultados, diagrama para barras, ¿sí? Luego de ahí nos íbamos a la deformada y seleccionamos deformación exacta, aplicar, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, pues es directa, ¿verdad? Ahí tenemos las deformaciones o desplazamientos por peso propio. Y están a escala gráfica, ¿verdad? Están a escala. Dice que 0.1 centímetros, o sea, 1 milímetro. Pero cada unidad gráfica representa 1 milímetro, ¿no? Bueno, en peso propio, luego en sobrecarga muerta, ¿sí? En carga viva máxima, en carga viva reducida. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la deformada. Los parámetros de gráficos, pues los podemos quitar. Creo que están aquí en vivo. La malla. Sí, la queremos quitar. Y creo que los ejes también. View, ¿dónde están las descripciones? La malla. La regla. No encuentro los ejes. Pero por ahí está para quitarlo, ¿no? Bueno. Entonces, pues, de esta manera queda concluido el análisis por cargas gravitacionales. Bueno, ¿qué otros iconos hay para volver a la vista original? Pues, otra vez clic en ese icono. Ahora a la derecha dice una presentación de la estructura. Es algo así como una presentación fotorrealista, ¿no? Clic. ¿Y qué hace el programa? Bueno, pues ubica a la estructura en un contexto, ¿verdad? En un contexto, pues un poco más real, ¿no? Es decir, en una superficie ahí el semiespacio, es lo que decía, ¿verdad? Al modelo lo ubica ahí, le pone sombra, los elementos estructurales los renderiza, ¿sí? Y si hago un acercamiento, observen ustedes que tiene algo así como textura, ¿no? Y apareció una ventana flotante que es vista de la estructura. Ahí los rayos solares inciden a la estructura de la derecha a izquierda. Entonces le puedo quitar la sombra, aplicar. No creo que no se le puede quitar la sombra. No, sí existe sombra, aplicar. Ahí está sin sombra, no hay sol. Pero sí hay una iluminación completa, ¿verdad? Puedo quitarle la tierra o el suelo.
Ujú. Entonces le ponemos la tierra, el suelo, la sombra, pero que el sol sea de los rayos incidan de izquierda a derecha. Ahí lo tenemos. Quitarle la textura de los materiales. Sí. Entonces ahí como gusten ustedes. Y luego, pues si esto lo queremos incluir en un reporte, archivo, capturar, hacer una captura de la pantalla. Uh-huh. Y ya tenemos en el bloc de notas esa imagen y pues podemos pegarla en alguna otra aplicación. A ver. Edit. A ver, es que sí, capturar la pantalla. Es que no le hice no llené la ventana. Acá en la ventana de captura. Si quiero, ahí se va a un gráfico. Digo, a un archivo o a un, pues a un archivo interno o copiar al portapapeles. Y entonces aquí le decimos OK. Ya debió de haber copiado y ahora sí lo pegamos, ¿no? Entonces ahí tenemos Claro, lo pegó con un cierto tamaño, ¿verdad? Ahí lo vamos ajustando. Bueno, ahí está, ¿verdad? Por ahí anda. Todavía está muy grande. Ajá. Y ya para quitar, quitar esta vista, pues simple y sencillamente cerramos la ventana, ¿verdad? Y nos deja en el modelo. Ajá. Bueno, este edificio por su altura, pues posiblemente el reglamento local o ya sea de la Ciudad de México o de algún otro estado, pues solicite un análisis dinámico, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un análisis dinámico a diferencia de los otros ejemplos que los hemos hecho con análisis estáticos? Bueno, pues el análisis dinámico se divide en dos partes, ¿no? Primero, obtener las propiedades dinámicas, o casi siempre se divide así para fines de, por lo menos de enseñanza y también de aplicación, ¿verdad? La primera parte consiste en ver cómo vibra el edificio en sus formas naturales de vibración. Y la segunda, pues, consiste en darle la excitación, que generalmente, pues, es a través del espectro, un espectro de aceleraciones. Bueno, entonces vamos a la primera parte, que es el análisis modal. Bueno, entonces nos vamos a análisis y la primera opción, tipos de análisis. ¿Sí? Bueno. Entonces, dentro de tipos de análisis, vamos a crear un nuevo tipo de análisis, ¿verdad? Aquí están los que ya tenemos, las condiciones de carga. Entonces, una nueva condición de carga en donde le vamos a pedir que calcule los modos. Y al hacer clic de manera automática y hasta pareciendo que nos está escuchando el programa, pues nos abre la ventana de modos, ¿verdad? Modos en análisis modal. Tiene otros tipos de análisis, ya los comentaremos un poquito, ¿verdad? Entonces, lo primero es que nos haga el análisis modal. Ok, ya sin más, ¿verdad? Esta condición de carga es de análisis modal. ¿Sí? Ahora, ¿qué parámetros queremos en el análisis modal? ¿Cuántos modos considerar? Bueno, pues, así de manera esquemática, ¿verdad? Para los que ya no se acuerdan, archivo, guardar como, diplomado,
Vamos a ponerle como sesión el 8 de mayo, ¿no? Pues puede ser esta, ¿va? Primera parte, robo de edificio de 10 niveles. Pero de extensión JPG. Ajá. Y ahora sí, archivo nuevo. Uh-huh. Entonces, modos de vibración natural. Ajá. Si yo en un espacio, perdón, bueno, sí, aquí, en un espacio plano, ¿verdad? X, Z, pongo una sola masa, ajá, unida al sistema Tierra mediante elementos verticales, columnas, muros, etcétera, ¿verdad? Entonces voy a tener aquí la masa y estos elementos verticales, ¿verdad? Estructuralmente los represento por una rigidez. Uh-huh. Y yo nada más le permito que esta masa se mueva en X. Uh-huh. Entonces va a tener una aceleración en X, pero una velocidad y una aceleración, ¿no? Ante cualquier movimiento, un jalón y lo soltamos o le movemos la base, ¿sí? También con un pulso o con una serie de pulsos, ¿no? Y de cualquiera de esas maneras, cuando termina la fuerza, ¿verdad? Al terminar la fuerza, sí vamos a pensar que vamos a aplicar una fuerza así, ¿verdad? Una fuerza a función del tiempo, ajá, F de t, contratiempo. Este es tiempo, en segundos. Uh-huh. Entonces, la fuerza puede ser un impulso en un tiempo pequeño, ¿sí? O puede ser una serie de pulsos, ¿sí? Y finalmente termina. Uh-huh. O puede ser una fuerza, pues muy variable, ¿verdad? A lo mejor ahora esa fuerza está representada en el eje horizontal el tiempo en segundos y del suelo, ¿no? A lo mejor esta fuerza fue acá arriba en la masa y también se puede acelerar el suelo, ¿no? Bueno, entonces parte de cero, de que el suelo no está en condición estática, ¿verdad? Y de repente viene una serie de pulsos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, aquí, ¿no? Sí. Y finalmente termina. Ajá. ¿Sí? Entonces, el modelo aquí no sabemos o no nos interesa cómo está respondiendo, ¿no? Aquí. Pero después de que termina, se observa, ¿verdad? Que queda vibrando.
¿sí? Queda oscilando, ¿verdad? Alrededor de una posición de equilibrio, entonces queda moviéndose, ¿verdad? ¿Sí? Experimentando un desplazamiento, una velocidad y una aceleración. ¿Verdad? Y entonces, aquí no sabemos, pero terminó, cuando dejó de temblar, terminó en esta posición, ¿verdad? Aquí es un tiempo T final, ¿verdad? De la excitación. Entonces, para T final, tuvo un desplazamiento X final. Entonces, aquí vamos a tener el desplazamiento como función del tiempo y aquí el tiempo. Entonces, como la estructura se le transmitió energía, entonces puede seguir vibrando, ¿verdad? Entonces, no parte de cero, sino parte las condiciones aquí. Aquí es tiempo y este es T final, ¿verdad? T final de la primera, cuando termine el movimiento, ¿no? Digamos que de una primera etapa. Y luego, entonces no parte de cero, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos un desplazamiento XF. Bueno, pues el comportamiento de la estructura, ¿verdad? Trata de regresar a su posición, se pasa, ¿sí? Y así estás oscilando, nada más que las oscilaciones van disminuyendo de amplitud, ¿no? Sí, ajá. Van disminuyendo de amplitud, van decreciendo. Aquí, en otro tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos esta X, diferente, vamos a llamarle X1, ¿sí? Esta sería X2, X3, a lo mejor esta le podemos llamar la condición inicial X0, y entonces se ve que XF es mayor que X1 y esta a su vez mayor de X2, mayor de X3. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno o una propiedad que tiene la estructura que se llama amortiguamiento, debido al amortiguamiento. Sí. Ahora, ¿qué sucede si ese amortiguamiento no existiera? Bueno, si ese amortiguamiento no existiera, la gráfica sería así. No sé. Bueno, aquí ya me falló un poquito, ¿no? Sí. Entonces, esto sería sin amortiguamiento, ¿ah? Entonces, sin amortiguamiento, las amplitudes serían las mismas, ¿verdad? Para a cada cierto tiempo. Bueno, en ir, ¿verdad? En ir
venir, pasarse y otra vez volver a regresar aquí, ¿verdad? El tiempo que tarda se le conoce como periodo de vibración. Uh-huh. Entonces, esta distancia en tiempo, ¿verdad? Se le conoce como periodo de vibración sin amortiguamiento y también hay un periodo de vibración con amortiguamiento, ¿no? Generalmente los textos o lo ponen así, ¿verdad? Es un poquito menor con amortiguamiento que sin amortiguamiento. Entonces, en los textos lo pueden encontrar como TD o TA, ¿no? Lo ponen, sobre todo los textos en inglés, usan D de damping. Ajá. Entonces, generalmente el periodo con amortiguamiento es muy parecido al periodo sin amortiguamiento. Ajá. Bueno, este sistema que solamente necesita una coordenada para establecer su posición, se le conoce como sistema de un grado de libertad. Ajá. Porque solamente se necesita una coordenada, ¿verdad? Para establecer la posición. Uh-huh. Una vez que se conoce la posición, se deriva y se obtiene la velocidad. Ajá. Se vuelve a derivar y se obtiene la aceleración. Uh-huh. Entonces se trata de un sistema de un solo grado de libertad. Ajá. Y de la dinámica estructural. Uh-huh. El periodo sin amortiguamiento es igual a 2pi por la raíz de m, la masa, entre la rigidez. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahora los sistemas reales. Los sistemas reales pues tienen amortiguamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay fuerzas de fricción internas que se oponen al, al desplazamiento o a la velocidad. Uh-huh. Entonces, ahí está una fuente de amortiguamiento, ¿no? La fricción interna. Puede haber también fuentes externas, por ejemplo, el, el, el aire, ¿verdad? El aire, pues es un fluido que se opone a que la estructura se mueva. Opone poca resistencia, ¿verdad? Pero sí, sí hace que el movimiento disminuya. Entonces, todo lo que hace que el movimiento disminuya, pues se le conoce como una fuente de amortiguamiento. Entonces, las estructuras reales son amortiguadas. En el periodo con amortiguamiento TD o TA, se obtiene la dinámica, ¿verdad? Nos da esta fórmula, o deduce esta fórmula, que es igual al periodo sin amortiguamiento por la raíz de 1 menos psi al cuadrado. Uh-huh. Y esta psi es una razón de amortiguamiento. Es una razón de amortiguamiento con respecto al crítico. ¿Y cuál es el amortiguamiento crítico? El que tiene la estructura para que no vibrara, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, la gráfica de desplazamiento para un sistema
crítico sería así. Sin amortiguamiento. Por ejemplo, los cierrapuertas. Si nosotros a una puerta no le ponemos un cierrapuertas, ¿verdad? Pues o se queda abierta o se queda, o le empujan y golpea el marco de la puerta. Entonces, si no queremos esos golpes, pues tendríamos que poner un cierrapuertas automático. Pero ese cierrapuertas automático, ¿verdad? Tiene que tener un amortiguamiento crítico para que no golpee la puerta, ¿sí? Entonces tiene que llegar, no oscilar, ¿verdad? Sino ir cerrándose lentamente. Ajá, y el golpe pues tiene que ser muy pequeñito o no golpearla, ¿verdad? Bueno, en las estructuras, este valor de amortiguamiento en las estructuras civiles anda del orden del 0.02 al 0.06 o 0.07, que en porcentaje sería del 6, perdón, del 2 ¿verdad? Del 2% al 6% del valor crítico. Entonces, fíjense, vamos a pensar que una estructura sin amortiguamiento tarda 1 segundo en completarse la oscilación, ¿verdad? ¿Sí? Y que tiene pues un 5%, que es un valor usual, ¿verdad? Para manejar cuando no se conoce el amortiguamiento, o alrededor de esos valores, ¿verdad? Entonces, y tiene una razón de amortiguamiento del 5%. Entonces, ¿cuál es su periodo con amortiguamiento? Pues es 1, o vamos a cambiarle, ¿verdad? Que sea una estructura de 2 segundos. Vamos a ponerle aquí 2 segundos. 1 raíz de 1 menos 0.05 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Por ahí con su calculadora. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, 1.99. 1.99, casi 2, ¿no? Sí, 1.99 segundos. Pues prácticamente 2, ¿no? Que es el periodo sin amortiguamiento. Bueno, entonces aquí no hay de otra, ¿verdad? O la masa se mueve a la derecha o se mueve a la izquierda. Ajá. Pero ¿qué sucede si esa masa tiene libertad de movimiento? Entonces, ahora
vamos a considerar la misma masa, ¿verdad? Pero con posibilidad de desplazamiento en X, con posibilidad de desplazamiento en Y. Sí. Entonces, pues puede estar oscilando en X o puede estar oscilando en Y. Entonces, opciones. A, que oscile en X. Entonces, tendría un periodo en X. B, oscile en Y. Sería con un periodo de vibración en Y. O C, oscilar fuera del plano, ¿verdad? Fuera del plano X, Z o YZ. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la masa pudiera estar oscilando en esta dirección, ¿no? Sí, en este plano, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros consideramos que oscila en X y oscila en Y, pues entonces aquí tendríamos dos formas de vibración, dos modos de vibración. Entonces, cada modo tendría su periodo, ¿no? Y dejemos esta posibilidad para un estudio posterior que pues no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Bueno, pero también la masa pudiera oscilar en dirección vertical. Entonces, la masa pudiera estar oscilando en dirección vertical, ¿verdad? Z. Entonces, tendríamos TX, TY y el periodo de oscilación vertical, ¿verdad? TZ. Ahora, también la masa pudiera estar rotando, ¿no? Existe la posibilidad de rotación. Y hay una justificación relativamente sencilla, ¿verdad? Aunque hay evidencia de la rotación, pues, que es la siguiente, ¿verdad? A nosotros como nos enseñaron la segunda ley de Newton, ¿verdad? Es fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Esto lo pasábamos a un eje, ¿verdad? Y entonces era la, la, la fuerza en X es igual a la masa por la aceleración en X, ¿sí? Como que ya nos vimos más elegantes, ¿verdad? Usando la notación de Newton, ¿no? Bueno. Pero la masa, ¿verdad? Puede estar acelerándose en X
acelerándose en Y acelerándose en Z, ¿verdad? Pero también puede estar rotando con aceleraciones angulares alrededor del eje X, aceleraciones angulares alrededor del eje y aceleraciones angulares alrededor del eje Z. Entonces aquí tenemos la ecuación escalar, esta que tenemos acá, ¿verdad? Que en realidad pues es una ecuación vectorial, la fuerza y las aceleraciones y la aceleración son vectores, y este es un escalar, ¿verdad? Entonces, en realidad esta fuerza, ¿verdad? La fuerza tiene tres componentes, Fx, Fy y Fz. El vector de aceleración tiene de componentes aceleración en X, aceleración en y aceleración en Z. Pero quedamos que también puede estar girando, ¿no? Y al girar se produce un momento, entonces sería teta X, teta y teta Z. Son momentos, ¿verdad? Momento alrededor del eje X, momento alrededor del eje y momento alrededor del eje Z. ¿Sí? Entonces la ecuación escalar se transforma, o la ecuación vectorial, ¿verdad? Se transforma en 6 ecuaciones escalares. Entonces aquí tenemos 6 grados de libertad dinámicos. Bueno, entonces, dicen que quién está grabando, pues yo debo estar grabando. A ver. Sí, yo estoy grabando, miren, este icono de rojo, verde, pues significa que está grabando. Ojalá y también alguien me esté grabando, pero ya vi lo que pasa, ¿no? Bueno, entonces, sí. Entonces, 6 grados de libertad dinámicos, las ecuaciones nos conducen a 6 modos de vibración. A estas masas que están asociadas a aceleraciones de traslación se les conoce como masas traslacionales. ¿Sí? Y a las masas asociadas a movimientos de rotación se les conoce como masas rotacionales, y puede ser alrededor del eje X, alrededor del eje y alrededor del eje Z. Por ejemplo, nuestro edificio, ¿verdad? Nuestro edificio, que tiene una planta rectangular de dimensiones A, B, y por ahí está el centro de masa, ¿no? ¿Sí? La planta puede estar rotando alrededor del eje Z, ¿verdad? Es decir, esta planta puede estar teniendo así, ¿verdad? Rotaciones
alrededor del eje Z, va a estar moviéndose, girando, regresando, girando, regresando, ¿no? Bueno, para esta, bueno, y aquí hay una masa, aquí hay una masa distribuida, ¿verdad? M es igual a masa distribuida en el área, distribuida de manera uniforme. Esa masa distribuida de manera uniforme, ¿verdad? Pues es el peso entre la gravedad, que es una masa traslacional, ¿verdad? Y sabemos que es un escalar, entonces tiene el mismo valor, ¿verdad? Alrededor del eje X, alrededor del eje Y alrededor, perdón, en dirección X, Y, Z, ¿verdad? Para donde se mueva la masa en dirección lineal, su valor es el peso entre la gravedad. Pero la rotacional no, ¿verdad? La rotacional depende de la forma de la planta, ¿no? Perdón, sí, si es cuadrada, ¿verdad? O si es circular, ajá. O si es, bueno, imagínense, ¿verdad? Que es un círculo, o si es elíptica. Entonces, la masa, para el rectángulo, ¿verdad? La masa rotacional es igual a la masa, perdón, a un doceavo de la masa traslacional, ¿sí? Bueno, así lo voy a dejar, que multiplica a cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Esto es de la dinámica estructural, ¿sí? Si para un cuadrado, bueno, pues se sustituye aquí, ¿verdad? B es igual a y nos quedaría un sexto, ¿no? Serían 2B o 2A entre 6, un sexto. Para una planta elíptica de dimensiones A o A mayor, ¿verdad? B mayor, bueno, pues es otra la fórmula, ¿no? Bueno, los modos de vibración, ¿verdad? Pues también aparecen en sistemas planos, ¿no? Por ejemplo, un marco plano, ¿verdad? Donde solo consideramos el desplazamiento del primer nivel y el desplazamiento del segundo nivel, ¿no? Desplazamiento lateral. Entonces, ¿cómo puede vibrar este marco, ¿verdad? Por sencillez, lo voy a considerar, ¿verdad? Como dos masas unidas por dos resortes, ¿verdad? K1, M1, K2, M2. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, perdón. Esta línea tenue que voy a dibujar es la línea de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tiene este sistema? Bueno, pues aquí, o las dos masas, ¿verdad?
se mueven a la derecha, ¿sí? O las dos masas van así como como en conjunto, claro, una tiene más aceleración que la otra, ¿verdad? Pero las dos se siguen, ¿sí? ¿Sí? Y ambas tardan el mismo tiempo, aunque recorren distancias iguales, digo, distancias diferentes, lo hacen con aceleraciones diferentes, pero recorren el, en el mismo tiempo, ¿no? Es decir, esta masa tarda el mismo tiempo en ir y venir que esta masa, ¿no? En ir y venir, aunque la distancia es menor, pero lo hace con una velocidad menor, ¿no? Bueno, entonces, para esta forma de vibrar se le conoce como el primer modo o modo fundamental, ¿sí? Pero la otra posibilidad es de que una masa se vaya en un sentido y la otra masa en sentido contrario, que puede tener desplazamiento negativo o positivo, ¿no? Generalmente tiene desplazamiento negativo. Uh-huh. Esta este, forma se le conoce como el segundo modo, uh-huh, y tiene un periodo T2. Uh-huh. Generalmente estos desplazamientos modales relativos son menores en el segundo modo que en el primero, entonces el tiempo que tarda es menor, ¿verdad? Entonces el primer modo o modo fundamental, su periodo es mayor que el de segundo modo. Y si hubieran más modos, por ejemplo, una estructura de varias masas, ¿sí? Entonces, igual, el periodo en el modo 2 sería mayor que el modo 3, el 3 mayor que el 4, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, entonces, en resumen, dependiendo del número de masas, ¿verdad? Uh-huh. Pues será el número de modos, lo que les comentaba, por ejemplo, una estructura con 4 masas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué posibilidades tiene? Ajá. Pues en un principio las mismas que la primera, ¿va? O sea, que todas las masas estén moviéndose de manera sincronizada con siempre desplazamientos positivos, ¿no? ¿Sí? Pero también puede ser que una, ¿sí? Esté así, perdón. Mm, a lo mejor esta anda así y esta así. Ajá. Este sería T1, T2. Ajá. Bueno, lo voy a dibujar aquí más abajito, ¿no? Déjenme ver.
Y ahora ya los movemos por aquí así. Ahí está. ¿Sí? Y entonces a lo mejor una oscila así, la otra así, ¿no? La otra así y la otra así. T3. Y finalmente que una masa esté, perdón. Esto es ¿no? Finalmente que una masa oscile a la derecha, la otra oscile a la izquierda, la otra a la derecha y la otra a la izquierda. T4. Bueno, entonces este es el modo fundamental. Y estos se le conocen como modos superiores. Modos superiores, ¿no? Sí. Bueno. Entonces vamos a ver cómo vibra el edificio. ¿Cuántos modos queremos que calcule? Bueno, aquí por omisión está 10, vamos a aceptarlo, ¿no? ¿Con qué tolerancia? Generalmente usan métodos numéricos para calcular esos modos. Hay, así como en la solución de sistemas de ecuaciones, hay métodos directos y hay métodos por aproximaciones. También en el cálculo, en el análisis modal, también existen esos métodos. Aquí se fija la tolerancia como en una 10 milésima, el número de iteraciones 40, ¿sí? ¿Y qué masas se van a considerar? Bueno, después aquí está activado masas concentradas sin rotaciones, o sea, sin la masa rotacional, masas de traslación en X, en Y y en Z, ¿sí? Bueno, estos son algunos otros parámetros ya para modelación detallada, ¿verdad? Ok, ¿sí? Muy bien. Ahora, este es los parámetros del análisis modal, pero ahora, ¿qué cargas hay que considerar? ¿Sí? Nos vamos aquí a clic en conversión de masas. Ajá. ¿Y qué masas o qué cargas queremos que convierta a masas? Bueno, pues hacemos clic en el icono o el cuadrito punto y nos aparece esta ventana. Y entonces aquí le decimos el peso propio que lo convierta a masa, la sobrecarga muerta que la convierta a masa. Y como vamos a usar los periodos para el análisis sísmico, entonces que considere la carga viva reducida, ¿va? ¿Sí? Cerramos, ajá, y adicionamos. Bueno, al 100%, ¿verdad? Listo. Ajá. Y ahí ya podemos decirle de una vez directamente que calcule. Entonces ya no nada más va a ser los análisis estáticos con cargas gravitacionales, sino también va a ser el análisis modal con las masas y parámetros que le indicamos. Y aquí el número de incógnitas crece considerablemente, ¿no? Ya no nada más son los desplazamientos de las condiciones de carga, sino también son los desplazamientos modales y otros parámetros, ¿no? Del análisis modal. Como vieron ustedes, pues ya se tardó un poquito más. Cerramos. Y ahora, ¿cómo vemos los resultados de esos análisis modales? Bueno, pues lo primero que tenemos que indicarle es que queremos resultados del análisis de la condición de carga modal, ¿sí?
Y luego lo que queremos, pues, es ver los desplazamientos o la forma modal correspondiente al modo 1, ¿sí? Y queremos los desplazamientos. ¿Qué pasó? Bueno, aquí nos dice que el modo 5, a ver, creo que está aquí. Sí, seleccionar modos. No, pero si ya está seleccionado acá. ¿Qué pasó? Aquí debería de mostrar el primer modo. A ver, modal. Sí, el modo 2. Ah, sí, es que está, creo que fuera de escala. Sí, sí alcanzó, miren, sí se alcanzó a modo 1. Sí, se alcanza. Miren. Modo 3, generalmente para estructuras así de este tipo de edificio de planta rectangular, cuadrada, los dos primeros modos son modos de traslación y el tercero es de rotación. El de rotación luego a veces se ve mejor. Sí, por ahí está ahí. ¿Cómo podemos manejar esa escala? A ver, déjenme ver resultados, diagramas para barras. Nos vamos a deformación, normaliza. Vamos a seleccionar el primer modo, otra vez, modo 1, ¿sí? Y acá en diagramas le decimos que lo normalice. Ahora sí, ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Entonces está la forma de vibración, el primer modo de traslación. Aquí, como vemos, el movimiento es en Y, entonces sería el modo fundamental de vibración en Y. El segundo modo sería el modo de vibración en X, ¿verdad? Vemos que los movimientos predominantes son en X. El modo 3 sería un modo de rotación. ¿Sí? Ahora, nos regresamos al modo 1. Y aquí el programa nos da la frecuencia .52 en Hertz. Bueno. Es una propiedad o característica de la estructura, ¿verdad? Sí, que es la frecuencia y es igual al inverso del periodo. Entonces, si nos está dando .52 de Hertz, el periodo pues es el inverso de la frecuencia. 1 entre 0.52, ¿cuánto nos da? Es un medio 2, ¿verdad? Aproximadamente, bueno, 1,90 y tantos. F es la frecuencia natural. Y generalmente se da en ciclos por segundo. ¿Sí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se repite el movimiento? Si tarda medio segundo, quiere decir que en un segundo se repite 2 veces, ¿no? O sea, si nosotros hiciéramos la gráfica de desplazamiento, aquí tendríamos un segundo
Y entonces haría esto, ¿ah? Una vez y dos ciclos, ¿verdad? Ah, no, el tiempo, sí, porque aquí tendríamos un segundo y aquí tendríamos 2 segundos, ¿verdad? Aquí tendríamos el tiempo. No, perdón, es aquí, ¿verdad? Aquí sería uno y aquí otro. Ajá. Sí, el tiempo, no, perdón, hay un error y hay un error, ¿no? El tiempo, aquí tendríamos 0.52 y aquí tendríamos un poquito menos de 1, ¿verdad? Ajá. Sí. Como 0 de aquí a acá, de aquí a acá tenemos, hasta acá tenemos aquí, pero aquí es antes un segundo, ¿no? Entonces, de aquí a aquí tendríamos un segundo, 2 ciclos, ¿verdad? Un poquito menos de 2 ciclos. Ajá. Ciclos por segundo, en otras disciplinas se le conoce con el nombre o las unidades que se usan es Hertz. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, ya casi estamos por terminar. Bueno, faltan unos minutitos. Este, eh, en modo, ya vimos el modo 1, luego el modo 2, el modo 3. No recuerdo esos valores tan altos del periodo, para este edificio. Modo 3, bueno, ahorita lo checamos. Modo 3, modo 4, ¿sí? Fíjense, aquí corresponde al segundo modo, ¿no? De vibración en Y. Ajá, sí. Ahora, si queremos observar los modos, ajá, podemos hacer lo siguiente. Archivo. Deje ver dónde está Edit. No, View. ¿Dónde anda? Como no es muy usual. Resultados. Aquí está, perdón. Lo ando buscando por allá y aquí lo tengo enfrente. Dice, animación, número de marcos 10, número de marcos por segundo 8. Vamos a ver cómo resulta el video con esos parámetros, porque a veces le mueve uno y se tarda uno mucho, ¿no? Entonces, inicio. ¿Sí? Entonces ahí está creando una animación del primer modo, ¿ah? Bueno, de ese modo que es no, pero no es el modo 4, no es el primer modo. Y entonces ahí estamos viendo que unas masas se mueven en un sentido y otras masas se mueven en otro sentido, ¿no? Sí. Entonces, otra vez, ¿verdad? Oh, a ver, vamos a guardarlo. Vamos a guardar ese video. Vamos a llamarle, ¿qué ejemplo es? Ejemplo 6. 6, modo 4. Es un archivo de video y ese lo vamos a reproducir
Lo estoy buscando, es en la carpeta del diplomado, Diplo BIM 3, ahí ya lo encontré. Ya encontré la carpeta, ahora déjeme encontrar el video. Ajá. Aquí está, ejemplo, modo 4, abrir con... Estoy usando un programita que se llama VLC, que reproduce archivos de video. Ahí está, ya apareció. ¿Sí? Bueno, aparece el video muy rápido, ¿verdad? Sí, es decir, dura muy poquito. Ahí está, ¿verdad? Sí, pero sí se alcanza a ver ajá, el video. Si ustedes le mueven aquí el número de marcos y el número de marcos por segundo, pues ya la duración aumenta y se ve mucho mejor, ¿no? Ahí le mueven ustedes a su gusto. Ujú. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, miren, el día de mañana vamos a, ¿sí me escuchan, verdad? ¿Sí me están escuchando? Ahí sí. Según Jitsi está transmitiendo mi audio, bueno, mi voz. Entonces, el día de mañana vamos a terminar el análisis. Bueno, ya casi lo terminamos. Vamos a generar combinaciones de diseño, vamos a diseñar en concreto. Y pues, ya que esté el modelo concluido, lo vamos a pasar a Revit. Miren, nada más que yo tengo un problemita. Esta computadora que estoy usando, pues es modesta, ¿no? En prestaciones. Y también otro detalle, que para que la compatibilidad sea al 100%, de hecho, para que se pueda realizar, se debe de tener instalada la misma versión de Robot y de Revit. Entonces, por ejemplo, ahorita pues yo estoy trabajando con la versión de Robot 2021, ¿sí? En año, aunque internamente trabaja con otra versión, lleva otra numeración, es Robot Information, a ver si aquí no la da. Sí, miren, ya andamos en la versión 34 de Robot, pero externamente se conoce como la 2021. Ujú. Bueno, entonces yo tendría que instalar Revit 2021. Ni siquiera lo he buscado, ¿eh? O sea, ni siquiera lo he buscado. No sé si esté por allá el 2021, porque ya ven que la 20 no corrió. En fin, hay que tener instalado Robot 19 y Revit 19 o 18 con 18, etcétera, etcétera. Ahora, la integración que como le llaman con Revit es muy sencilla, de manera aquí automática, ¿verdad? Ya está dada, ¿no? Sí, aquí dice integración con Autodesk Revit. Ajá. Entonces yo ahorita no creo que funcione porque no tengo la versión instalada. ¿Y qué hacemos? Enviamos el modelo con resultados. Por ejemplo, si ya queremos que allá Revit reciba los armados, el acero, activamos aquí. Si queremos estar actualizando el modelo, haciendo cambios en Revit con Robot, etcétera, etcétera. Si queremos enviar por ahí algunos otros archivos intermedios, y luego tenemos unas opciones de envío, ¿sí? Aquí de manera opcional podemos transferir
los detalles de refuerzo, ¿no? Y también las conexiones de acero, pero desde luego, siempre y cuando las hayamos hecho, ¿no? Uh-huh. Y ya que seleccionamos parámetros, pues simple y sencillamente damos clic en OK, ¿sí? Y aquí pues me manda el mensaje, ¿no? Autodesk Revit no está ejecutándose. Uh-huh. Bueno, tengo otra máquina que es, pues, digamos, la máquina de trabajo, digamos, aquella máquina, como ustedes me comentaban por ahí, que para que corra más rápido, tiene disco, bueno, que se sugiere ponerle un disco de estado sólido, esa máquina lo tiene creo que un poquito más de memoria, en fin, es más rápida, pero tengo problemas con internet ahí mm, bueno, no tanto con internet, sino bueno, con la configuración de internet. Ya le he estado buscando y no me logro conectar a internet para poder ustedes, para que ustedes vieran ahí la integración. Entonces, pues ojalá y para el día de mañana pudieran tener ustedes dos versiones del mismo año, ¿verdad? Una de Revit y la otra de Robot, para que se pudiera hacer esa integración. Y pues ya lo demás es parte de Revit, ¿no? Ya realmente, pues allá pueden aplicar todo lo que ustedes han visto con la maestra Yolanda o lo poquito que han visto con la maestra Yolanda. Va a venir después el ingeniero Carlos Ramos Larios. Él pues tiene una amplia experiencia en productos de Autodesk y también va a haber algo de Revit y de Robot, pero desde otros puntos de vista y con otro tipo de problemas, en fin. Entonces, espero que bueno, no espero, él sí tiene instaladas bien sus versiones o completas, entonces no creo que haya problemas para que también ahí con con él vean algo de Revit y de Robot, ¿no? Verán más de Revit de estructuras, que aquí conmigo, ¿no? Yo me centro más en la parte de Robot, ¿sí? Y él pues va un poquito más allá en Revit, pero menos en Robot. Así, ¿no? Así decidimos distribuirnos, ¿no? La, el curso. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es en la otra máquina voy a generar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo ya resuelto en Robot y lo voy a pasar a Revit, genero el video y se los comparto. No me da tiempo de generarlo hoy, entonces, pues eso será ya más adelante, ¿no? En una semana, la siguiente semana o yo creo que cuando mucho, pues sí, una semana, no, unos días, ¿verdad? No tanto. Ujú. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No hay duda, si quieren, pues en el chat contésteme para que no tengan necesidad de, de abrir su teléfono. Ajá. Ya me contestó René, Román, Ashley, Rogelio. Profe, Ajá. yo sí tengo duda de, ¿nos Sí. van a avisar estos profesores cómo va a ser su forma de trabajo? Sí, miren, qué bueno que lo tocas. No de manera oficial de parte de la facultad, pero sí de la universidad. Parece ser que vamos a regresar después de vacaciones. Las vacaciones las tenemos en julio, creo que las primeras 3 semanas. Entonces, bueno, pues si la contingencia ambiental esta lo permite, pues creo que estaremos regresando, bueno, hay muchas posibilidades de que regresemos en julio. Y parece ser que el semestre va a terminar en agosto, y el siguiente empezará en septiembre. Uh-huh. Entonces, yo les había comentado en el chat que mientras iba a hacer
una reprogramación de las fechas de las sesiones, pero precisamente no la hice porque pues no sabía